Hola, en este video hablaremos acerca de aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Acompáñanos. Hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia del mismo ser humano. Viene a ser la magnitud fundamental que va a presentar el ser humano, ya que resulta ser muy necesaria para poder identificarlo como tal. El mismo que se va a encontrar relacionado con la afectividad, la capacidad de poder amar y la aptitud que se va a tomar para poder relacionarnos con los demás. Se involucran aspectos como las relaciones interpersonales y los sentimientos más íntimos que se van a manifestar de una persona hacia otra para así poder obtener como resultado el desarrollo y el autodesarrollo del ser humano, el cual va a estar directamente vinculado con la personalidad, la vida, el placer y el descubrimiento. Este engloba condiciones culturales, sociales, fisiológicos y emocionales, que van a abarcar aspectos como el sexo, la identidad, el rol de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación social. La sexualidad ha ido evolucionando al mismo tiempo que con el hombre, la cual ha ido variando de una cultura hacia otra en un determinado contexto sociocultural. A continuación se dará a conocer la perspectiva cultural e histórica de la sexualidad humana, la cual se encuentra presente en todos los seres humanos desde su nacimiento hasta su muerte y se va a ver involucrada en su desarrollo. Historia de la sexualidad humana. Desde la perspectiva cultural e histórica vemos que la sexualidad es inherente a la persona desde su nacimiento hasta su muerte, en lo cual influye que la sociedad por la historia, por sus creencias, costumbres, religión y grupos sociales. Según Folcal, la base de estudios antropológicos y sociobiológicos, que el cuerpo es un producto social y cultural que ha conducido a un desequilibrio notable en la percepción de control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. La sexualidad evolucionó junto a la mentalidad de cada individuo. Durante la prehistoria, la sexualidad era de manera reproductiva, pero más promiscua, ya que buscaban el placer entre ellos, lo cual expresaron mediante las pinturas rupestres. Con el paso del tiempo, la humanidad se fue conhibiendo de expresar libremente estos puntos de vista, debido a que las religiones lo reprimían. Por ejemplo, entre ellos tenemos el judaísmo. El matrimonio tenía como finalidad las descendencias y la esposa hebrea tenía privilegio de compartir los favores del esposo con otras esposas secundarias. En cambio, si la esposa era infiel, ella era golpeada. En la Edad Media, haciéndose famoso el cinturón de castidad, esto por motivos de suprimir la sexualidad, ya que solo era para un fin de reproducción, ya que los placeres de sexo era algo demoníaco, dando así origen a la Santa Adquisición. Y por último, en la contemporánea, las conductas sexuales en estos momentos, ya sea la masturbación, era considerado anormales por el motivo de que se creía que solo se debería tener sexo para la procreación. Bueno, con respecto a las religiones, hemos tomado a tres de la variedad que hay de religiones. Entre ellas tenemos al judaísmo, que más con respecto a la sexualidad, ellos se enfocan a que la descendencia tiene que ser algo, mucho de ellos, ya que quieren mantener la sangre, al primogénito que sea de una misma familia, evoca mucho a la familia. Y por ejemplo, cuando entre la familia, su esposo muere de cierta mujer, el cuñado asume su papel, reemplazando al hermano, casándose con ella y así poder cuidarla para que no se quede sola. En el hinduismo la sexualidad es algo más libre, placentero para ellos, ya que lo pueden expresar libremente. Por eso tienen un libro que se llama el Kama Sutra, que evoca ciertas poses, ayuda hacia el acto sexual, que mejora y para que esto sea más placentero, algo que sea lleno de vida. En el cristianismo la sexualidad es libre. En cuanto tú te hayas casado, estés con tu pareja, puedes practicar la sexualidad, pero solamente con tu pareja, evocada a ella, y que esté dentro del matrimonio. En las creencias, ciertamente todos tenemos diferentes aspectos que pensar sobre la sexualidad, ya que hemos crecido en diferentes contextos social, que esto nos ayuda a pensar de diferente manera de cómo llevar nuestra sexualidad.
ya sea en diferentes partes del mundo. Un ejemplo podría ser en Latinoamérica, ya que ahí, por ejemplo, la homosexualidad está permitida solamente en ciertos países como algunos estados de México, Argentina, Brasil, Chile, entre otros. También con respecto a la mujer, cuando una mujer es vulnerable, o sea, el hombre es una sociedad muy machista, ya que a la mujer lo tienen como que un objeto sexual, la vulnera mucho en sus derechos y en lo que ella quiere con respecto a su cuerpo. En Occidente, por ejemplo, hay una dominancia moral, o sea que solo la mujer puede pertenecer al hombre, hay una cierta fidelidad, pero no del hombre hacia la mujer, porque hay una poligamia. También la familia es patriarcal, o sea que siempre el hombre asume el rol más importante en la familia. Muy bien, continuando con el ensayo, vamos a hablar sobre el análisis general del aspecto histórico, de cómo este aspecto histórico influye en la sexualidad. Ese es el análisis general de todo lo desarrollado anteriormente por mis compañeras. Y podemos hablar de que a lo largo de la historia la sexualidad ha tenido diferentes enfoques. A la par que el ser humano ha estado expuesto a diferentes formas de vida, es decir, la sexualidad ha estado acompañando a ese proceso del ser humano hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Y siempre la forma de vida estaba marcada por una necesidad, respondía a una necesidad. Por lo mismo, la sexualidad también responde a la necesidad de esa época o de ese momento en la historia. Toda actividad que se realizaba antiguamente, por decir, su objetivo era la supervivencia. Eso era lo más importante. Por lo tanto, la sexualidad se acoplaba a esto mismo y buscaba alcanzar el mismo objetivo, que en este caso antiguamente sería la supervivencia, y por lo tanto la forma de responder a esa necesidad era la reproducción. Más adelante podemos hablar de la Edad Media, con este mismo ejemplo, que respondía a algo, a la religión, a la necesidad de creer en algo. Es evidente que en distintos contextos, lugares del planeta Tierra, se tenían diferentes ideologías, había diferente contexto, diferentes formas de vida. Pero si es que hablamos en especial de la Edad Media, en la que la religión jugaba un papel importante, se podía ver que la necesidad era respondida o solventada por la pureza del ser humano. Todo se tenía que hacer para agradar a Dios o al Ser Supremo al que se alababa. Es esta característica que influye en todo comportamiento en las personas. Como sabemos, esto es la sexualidad. Y así ha pasado cada época de la historia del ser humano con respecto a su sexualidad, hasta llegar a la actualidad en el que, debido a la tecnología, el internet, el contexto en el que nos presentamos, existe otro tipo de necesidad. Por lo tanto, para responder a esta necesidad, se ha visto que la sexualidad es un tema que se habla con mucha más apertura y que se muestra en nuestra forma de vivir, no solo internamente, o sea, interpersonalmente, sino también interpersonalmente, con aquellas personas que nos rodean, con amigos, familia. Entonces, básicamente, esto es porque el aspecto histórico influye en la sexualidad. Bueno, continuando con el video, hablaremos acerca de la cultura y cómo esto influye en la sexualidad. Sabemos que nuestra sociedad actualmente tiene ciertos prototipos con respecto al tema de la sexualidad, considerándose así una generación machista, puesto que considera que la mujer al iniciar su vida sexual solo tiene un propósito, el de reproducirse, el tener familia, básicamente el de ser madre. La cultura va a influenciar
de cierta manera, estableciéndonos pautas, modificando nuestro comportamiento, estableciendo protocolos sociales. Entre ellos tenemos dos aspectos, el aspecto positivo y un aspecto negativo. Un aspecto positivo de la influencia cultural es que se va a dar de manera precisa y comprensible. Por el contrario, un aspecto negativo de lo cual se puede presentar es que se puede dar diversas controversias, ¿no? No tratar de estos temas, considerarlos como un tabú. Hay que tener mucho en cuenta de que la sexualidad, tal y como lo comprendemos en la actualidad, ha llevado consigo una gran transformación desde la cultura. Empecemos primero hablando de los pueblos judeocristianos, donde se mencionaba que la sexualidad era el origen de la vida, mas no del placer. Solamente tenía un fin, era la procreación. Solo servía para el proceso existencial. De lo contrario, era utilizado como causal de malas conductas, faltas a la moralidad, desorden sexual. Si tú tenías pareja, pero tenías diversas relaciones sexuales con hombres, se consideraba adulterio. El manejo también de las prostitutas en el Nuevo Testamento se habla. De allí la importancia de la castidad, que las personas no estaban casadas, no podían tener relaciones ni involucrarse en ningún acto sexual. Básicamente eso se da en el cristianismo. Continuando hablaremos acerca de la educación sexual, la familia y sociedad, como ya íbamos mencionando. La familia se ha caracterizado no solo por su función reproductiva, sino por la transmisión a los jóvenes de toda la información acumulada por la sociedad, ya que los padres se dejan de cierta forma influenciar de prototipos. Y eso también se ve influenciado por las escuelas, la educación. Tener una buena educación sexual hace que nosotros estemos informados de todos los problemas que puede traer consigo, también de los cuidados necesarios que tenemos que saber para tener una vida sexual sana. Sin embargo, ha existido también diversos factores negativos en la educación sexual, porque en algunas culturas también esto ha influenciado, ¿no? El hecho de no hablar de estos temas, el hecho de evadirlos, etcétera. Conclusiones. En síntesis, cuando hablamos de sexualidad humana, también hablamos de temas como las relaciones interpersonales y los sentimientos más íntimos que se van a manifestar de una persona consigo misma y con los demás. Desde la perspectiva cultural e histórica, vemos que la sexualidad es inherente a la persona desde su nacimiento hasta su muerte, y a su vez, esta se ve influenciada por la sociedad. Por lo tanto, se puede decir que la sexualidad evolucionó junto con la mentalidad del ser humano. En tanto a las religiones, la sexualidad se presenta de manera distinta. Por ejemplo, el hinduismo es más liberal, ya que pueden tener relaciones sexuales sin estar sometidas bajo el matrimonio, mientras que el cristianismo, la sexualidad también se puede vivir libremente, pero exclusivamente con la pareja con la cual te has casado. De lo contrario, es considerado como un pecado. Asimismo, uno de los primeros conceptos de sexualidad con el fin de la procreación lo encontramos en la Biblia. Asimismo, podemos concluir que la sexualidad humana está en constante evolución, teniendo nuevas formas y parámetros culturales que son influenciados por la sociedad en la que una persona se desarrolla, que los guían de cómo y con quiénes expresar su sexualidad. Vemos que las religiones y sus elementos guían ellos. Por eso mismo podemos concluir que es dependiendo al contexto serán las características de la sexualidad de una persona y que estas pueden ir cambiando constantemente vaya avanzando el tiempo. Es por ello que la historia y la cultura en la que en este tiempo se encuentre la persona, en este contexto que se encuentre la persona, es lo que va a regir su sexualidad humana. Gracias.